muchas gracias por su asistencia. Hoy nos va a acompañar Armando Chaguacera de Guanajuato. De Guanajuato. Vamos a hablar de Venezuela. Es María Isabel Puerta de Carabobo. Perdón, María Isabel Puerta de Carabobo, es cierto, no tenía ese dato. Perdón, María Isabel, en la convocatoria vas a ver que no aparece tu nombre, pero es que no estaba enterado. Te excluyeron. Fuiste excluida, una disculpa. Pero bueno, es la segunda ocasión, si no me equivoco, que tenemos un invitado externo a platicar de estas cosas. Antes fue Tom Lembo, salió muy bien y sin duda ahora va a ser estupendo. Nada más una cuestión, hay pizza. Armando, te vamos a pedir nada más paciencia si la gente se para a servirse y a comer, ¿verdad? Ese es el estilo que tenemos acá. Esto va a ser como Laza, que yo decía que era una playa con un congreso al lado. Entonces, exactamente. Exactamente. Exactamente, para que se queden, que traigan las piñas coladas. Bueno, entonces, pues, adelante, por favor, que comience. Ante todo, gracias Rodrigo, gracias José, Benjamín, los amigos que están acá. Esta charla que vamos a compartir con ustedes, bueno, primero es un poco el colofón de muchas cosas. Es el colofón de un grupo de investigaciones, o básicamente dos investigaciones, primero separadas, que hicimos para nuestras tesis doctorales, un servidor para titularse de Estudios Regionales de Historia en la Universidad Veracruzana, y María Isabel, que en su tesis doctoral de la UCB, ¿verdad? De la Central de Venezuela. De la de Carabobo, para un doctorado en Ciencias Políticas. Y básicamente estas primeras investigaciones separadas pues nos juntaron en algún momento del proceso de citas y de amigos y colegas comunes, y desde hace ya un año estamos colaborando, trabajando, tratando de desentrañar qué cosa es esto en lo que se ha ido convirtiendo el proceso bolivariano o el chavismo realmente existente o el madurismo, lo que sea, y un poco a partir de ahí dialogar tanto con la teoría más clásica sobre los autoritarismos, Lins, Guillermo O'Donnell, como con algunos desarrollos más recientes, sobre todo la noción de democracia delegativa y todas las nociones de autoritarismo competitivo o hegemónico o cerrado. Quiero agradecer primero a Flaxo como institución y a los colegas que nos invitan a darnos la oportunidad de compartir y debatir un poco estos resultados, porque es un trabajo en proceso. María y yo estamos justo ahora a punto de publicar un poco lo que vamos a presentar hoy, y estamos entrando en una segunda fase, que es el estudio de la democracia, de los mecanismos de democracia directa y participativa y la relación con el autoritarismo en el caso venezolano. Nos parece que es un terreno fructífero. Esto que sirve de esqueleto, lo que vamos a presentar, fue a su vez discutido, no en este enlace, sino en el anterior, en una mesa que organizó Gabriel Hipólito sobre los desafíos de la democracia delegativa, discutiendo la obra de Guillermo O'Donnell, y tuvimos la fortuna de que este texto fue enriquecido con sucesivas críticas, observaciones de varios colegas, la propia Gabriela, acá de casa Alberto Olvera, Philip Schmitter, que presentamos esta ponencia y discutimos un poco allá en Veracruz, un escenario interesante, Steve Levitsky también, y algunos colegas venezolanos como Héctor Briceño, Luis Gómez Calcaño y la propia María Isabel como coautor. Entonces digamos que esto es el fruto de una discusión de un año, y seguramente habrá mucho que aportar acá. En otro sentido, queríamos explicitar desde dónde, digamos, hablamos los que hicimos este trabajo, porque muchas veces se invisibiliza la procedencia. Como mi acento me delata, y ustedes se habrán dado cuenta, no soy de aquí, soy criollito, soy cubano, que estoy ya mexicanizado un tiempo. Y un poco las preocupaciones para estudiar el chavismo vienen de la propia relación que ha tenido el régimen político del gobierno cubano con el gobierno venezolano, las relaciones geopolíticas, las relaciones diplomáticas, las alianzas ideológicas, pero también los préstamos de modelos de cómo entender y hacer la política, que creo que en el caso venezolano son muy estrechos con el modelo cubano. Y bueno, en el caso de María Isabel, me corriges también, y ahora tú podrás un poco presentarte rápidamente,
una experiencia de docencia en Venezuela y también de vinculación en algún momento a una organización política, ¿no? Sí, sí, quizás ese es el perfil, ¿no? Trabajando en una universidad pública desde hace 15 años, es decir, acompañando todo el proceso político venezolano desde la academia, pero también con algunos vínculos con organizaciones políticas de la oposición. Entonces, claro, eso es un panorama más o menos complejo. Nada más decir que uno está dentro de una universidad autónoma en Venezuela en estos momentos es quizás tener una percepción de la realidad muy cruda, ¿no? Sí, impactada un poco el proceso mismo que están viviendo sí. las universidades. Bueno, para no demorar más, quisiera un poco compartir cómo va a ser la dinámica del trabajo. Vamos a iniciar quizás usando algunos criterios sobre el debate de fondo que originó este texto, que es en qué medida el proceso venezolano, chavista, bolivariano, corresponde con el arquetipo de democracia delegativa, que era un poco el móvil original de esta discusión hace más de un año, que nosotros creemos que es algo que ya estaría más ampliado, superado, puesto que ya el régimen sería otra cosa, y en qué medida habría que dialogar, o habría que poner a dialogar, perdón, este modelo que se ha construido, este régimen político, con la historia previa venezolana, pero también con algunas expectativas, algunos discursos que sobre él se hacen, sobre todo el discurso de una democracia participativa y protagónica, que es un principio que se enarbora en la Constitución del 99 y que se trata, de alguna manera, de implementar a través de las figuras de los consejos y diferentes instancias de democracia participativa y directa. Entonces, ¿quién me ayuda acá? Bueno, nosotros en un primer momento presentamos, y después vamos a tratar de comentar la historia venezolana, cómo en el caso de Venezuela se da una contraposición en los procesos políticos de la historia contemporánea, sobre todo el año 58 a la actualidad, entre dos formas de concebir la democracia, o dos grandes modelos de concebir la democracia. Obviamente, todos sabemos que la democracia realmente existente supone la existencia dentro de cada régimen político tantas instancias y mecanismos de democracia representativa, participativa y más recientemente con toda la ola de innovación que se ha trabajado en América Latina, mecanismos de democracia directa. Pero de alguna manera, alguna de estas dimensiones o forma de entender la democracia pues es esencializada y define uno de los grandes modelos que históricamente se desarrollan en Venezuela. En el periodo de 58 al 98, con sus periodos, un momento inicial de arranque, después un momento de desarrollo y expansión y después un momento de crisis, digamos que el modelo que rige es un modelo que se puede identificar como una democracia representativa. De hecho, así está en la Constitución del 61, una democracia representativa que descansa en el peso de la representación política por la vía de los partidos, en la conciliación de élites partidarias y no solo partidarias, sociales, sindicales, asociativas, empresariales, en fin, de los medios, y un modelo que apuesta a continuar con ciertas constantes de la historia contemporánea venezolana que vamos a ver después, pero también a cambiarlas de manera profunda. Es un modelo que apuesta a un Estado rentista, a un Estado redistributivo, un Estado con una importante capacidad de alocar esa renta petrolera y dirigirla a ciertos gastos sociales, pero que a diferencia de momentos previos y momentos posteriores hace un esfuerzo importante por hacer civil el terreno de la política más civil. Entonces, y bueno, posteriormente, después del año 99, con la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, que veremos después fue un fruto de un proceso liberativo amplio, con una heterogeneidad de posturas políticas e ideológicas muy ricas, aunque predominantemente vinculadas al oficialismo, estuvo sobrerepresentado al oficialismo. Digamos que se trata de implementar un modelo de democracia que desde el discurso y desde el plano legal, desde la Constitución vigente aún, se denomina democracia participativa y protagónica, y como todos ustedes conocen, remite a una cierta ola de debates, de discusiones y de posicionamientos de los años 80 y 90 de una nueva izquierda, donde la participación adquiere protagonismo, contenidos sustantivos y se convierte en un terreno de experimentación. Entonces, este modelo, sin embargo, puede ser, creemos nosotros, entendido, por lo menos en una primera etapa, como una democracia delegativa, puesto que se cumplen los criterios, los rasgos que definían
Guillermo O'Donnell en primer lugar, pero también otros autores como Osvaldo Iceta, Enrique Perusotti, para las democracias delegativas de los años 90 y principios de los 2000 en América Latina. Ahora, digamos que ahí me interesa esto un poco pasarlo rápido porque creo que la riqueza está en lo que viene a continuación, en lo que nos puede aportar María y seguramente en el debate, contraponer o visualizar algunos elementos que permiten comparar estos dos modelos de democracia. Repito, la democracia vigente en la llamada o mal llamada Cuarta República, el modelo populista de conciliación de élites del año 58 al 98, y el modelo de democracia vigente, y ahí podremos después debatir, María Isabel, desde el 99 al 2005, 2007, porque creemos que después hay una mutación a otra cosa, que ya no es ni siquiera democracia delegativa. Digamos que el acceso y la ratificación al poder en el modelo de la democracia representativa, del 58-98, privilegia las elecciones, y en el otro modelo, después 99, privilegia la elección y la reelección como mecanismos de acceso y ratificación de los titulares del poder público. El ejercicio del poder como una segunda dimensión, en el caso de la democracia representativa, sería un ejercicio más bien consensual, mediado por las instituciones, básicamente un consenso de élites políticas, élites sociales, pero con importante inclusión subordinada de actores políticos, sociales. Entendamos que Venezuela es un régimen bastante sólido, bipartidista, gravitando hacia un centro izquierda con acción democrática y un centro derecha, si se puede llamar, pero más bien una izquierda social o social cristiana, que es COPEI. Y ese bipartidismo, digamos, estructuró la política venezolana con altibajos, con terceras fuerzas que temporalmente incursionaron, viejas izquierdas que aceptan participar en el juego electoral, periodos de guerrillas muy cortos, en fin, pero digamos que fue el eje de la política de la Cuarta República. Y posteriormente, casi en los inicios del periodo que podemos llamar genéricamente chavista, pues se implementa una democracia delegativa con un fuerte rol decisionista basado en el Ejecutivo, personalizado, y con unos nexos liderazgo bases muy fuertes, que en el caso del oficialismo eran muy notorios, pero que también se dan en la oposición. O sea, en la oposición venezolana, en el momento de arribo de Chávez, que vive una crisis del sistema de partido, vemos que la elección en la que Chávez sale en el 98 contiende a Chávez como una Miss Universo y como un actor de la política, de la vieja política, viejo, en todos sentidos viejo, o sea, que no tuvo posibilidades, y con un actor de la antipolítica proveniente de la derecha. Entonces, vemos cómo allí no están los partidos que representan a los grandes clivajes políticos en 40 años, no están ahí. Entonces, Chávez llega como un outsider, pero Chávez es el que gana dentro de un grupo de elementos, actores diferentes a lo que ha sido la política. Otra dimensión para comparar esto que por ahí arriba decíamos María Isabel y yo, que es democracia representativa versus democracia delegativa o poliarquía versus populismo, es la diferencia entre las formas de delegación, porque si entendemos que hay delegación de todas maneras en los dos casos, pero en el caso de la democracia representativa son formas de delegación más acotadas en los representantes, todos sabemos, votados por un tiempo, no removibles, se les delega prerrogativas, poder, y en la democracia delegativa es una delegación amplia pero afincada en la figura del Ejecutivo. Y esto es una impronta que desde el 99 es muy clara en el proceso chavista y que es mucho más clara en la medida que no se constituye un partido con ideologías más o menos claras, con una dirección colectiva, sino que hay una extrema personalización de la política, que como he mencionado en otros textos es muy grave por cuanto no constituye, no construye un liderazgo colectivo, no construye unas líneas para hacer un proyecto hegemónico, pero compartido, sino digamos que hay una visión del poder con ciertos adherentes, pero la autonomía descansa sobre todo en la autonomía del mandatario para ejecutar la política y los demás tienen que implementar. Los mecanismos y procesos democráticos, pensamos que en la democracia representativa de la llamada Cuarta República privilegian los representativos y en segundo orden los participativos. De eso vamos a comentar después, porque uno de los grandes contrabandeos ideológicos, creo yo, del discurso oficial ha sido decir que con la Constitución del 99, que es muy meritoria, y que en estos momentos, digamos, es un freno, por lo menos de tipo simbólico y práctico, a los intentos de avanzar hacia más autoritarismo, a pesar de eso, no nace la democracia representativa con el chavismo. De hecho, precede su arribo al poder como gobierno nacional, como proyecto nacional, y lo facilita. Y eso
Yo recuerdo que hace unos años acá, como un par de años, Margarita López Maya lo menciona, todo el proceso de discusión en el seno de un sector del socialcristianismo en la Iglesia Católica, el trabajo de los jesuitas en comunidades urbanas de Caracas, una reconversión de una izquierda que en los años 80 adopta una onda más participativa, adopta la democracia en todas sus expresiones como una vía para el acceso a la política. Entonces, existen mecanismos y en los años 80 y 90, sobre todo 90, empiezan a implementarse procesos de descentralización, procesos de participación urbana, presupuestos participativos a pequeña escala, pero en parte está allí y es a lo que después se plasma en la Constitución del 99. Y bueno, en el caso del proceso chavista o post-1999, salta en un primer plano la idea de lo participativo y se implementan con poca vida y con una alta volatilidad, que no alcanzan a dar sus frutos y que son, digamos, usufructuados por el poder o perecen en la polarización vigente, diferentes mecanismos e instancias de democracia participativa, como las mesas técnicas de agua, los comités de tierras urbanos, en fin, después los consejos comunales, los consejos locales de planificación, pero también se mantienen, por supuesto, los espacios y los canales de representación política. Se mantiene un régimen pluripartidista, hay un parlamento en el cual la oposición es reconocida, en fin, eso es importante decirlo. Y por último, la rendición de cuentas. En el caso del modelo cuarto republicano, es una rendición de cuentas variable, en los tres formatos, tanto en el horizontal. Básicamente el modelo cuarto republicano era un modelo fuertemente presidencialista, el presidente tenía muchas prerrogativas, pero ya al final de la Cuarta República incluso un presidente sufre un impeachment, que es Carlos Andrés Pérez. Entonces digamos que hay un empoderamiento del poder judicial y del legislativo, pero básicamente es un régimen que tiene una fuerte presencia del presidente. Vertical porque las elecciones se mantienen con cierta periodicidad, son bastante limpias. Además, pensemos que en América Latina, del 58 a los 90, sobre todo el periodo de los años 60 y 70, plagada de dictaduras. Entonces, esta experiencia venezolana, con todos sus bemoles, digamos, fue importante. Y desde el punto de vista transversal, sobre todo por la participación de la sociedad civil, que en el modelo venezolano es una sociedad civil todavía muy débil, dependiente del gobierno, muy vinculada a mecanismos corporativos que nos pueden recordar con muchas diferencias el modelo del PRI, puesto que sobre todo Acción Democrática tenía vínculos con sindicatos, la Central de Trabajadores Venezolanos, la CTV, incluso con el empresariado. La Fedecámaras es creada, o sea, la Federación de Empresarios es creada desde el partido oficial, pero digamos que hay márgenes de autonomía. Bueno, creemos que en el caso del modelo que se implementa desde el 99, la rendición de cuentas está muy limitada, sobre todo a la dimensión vertical, o sea, lo que podemos hacer o no en las elecciones para sancionar o premiar a los funcionarios, a los candidatos que después pueden ocupar los cargos de elección popular. Ahora, nos interesa mencionar esto porque son como constantes que en la historia contemporánea venezolana, y podemos definir la historia contemporánea o la Venezuela contemporánea, la Venezuela que aparece sobre todo después del año 1936, donde ya tenemos un estado petrolero, con un estado fuerte. Eso lo trabajó muy bien, de hecho, Chartilli en su obra Democracia, que toma a Venezuela como uno de los arquetipos de estado fuerte, en capacidad de estado, y que tiene un conjunto de rasgos hacia la relación con la sociedad que después se mantienen y a la vez varían, mutan en las diferentes etapas. Es un estado que Fernando Coronel llama un estado mágico, porque usa la renta petrolera y crea una sensación de magicidad. O sea, todo el mundo espera que el Estado resuelva todo, el Estado dice que puede resolver todo. Hay una relación muy teatral entre el presidente, sea civil, militar, demócrata, caudillista, en fin, con el ciudadano, y que tiene algunos rasgos que se mantienen como constantes. El estatismo, o sea, Chávez expropia un conjunto de sectores claves, pero hasta los años 70 había expropiaciones en Venezuela. Carlos Andrés nacionaliza petróleo, aluminio, el Estado construye obra pública, mucha obra pública, construye mucha industria, un populismo en un sentido un poco más light, pero o más fuerte, una relación líder-masa, mismo en la Cuarta República a través de partidos, pero una fuerte relación líder-masa con adherentes, con una dimensión simbólica de afecto, de representación. Carlos Andrés es un criollo, por demás tachirense, ¿verdad, María? Sí. Andino, o sea, un tipo muy jocoso, ocurrente, así que esto los venezolanos lo están, digamos, viviendo y padeciendo hace rato. La idea del rentismo, o sea, tenemos petróleo, somos una sociedad bendecida, por lo cual ese petróleo me tiene que llegar, me toca por ser venezolano, y
todas las transformaciones económicas que eso genera, o sea, una poca capacidad productiva, una dependencia alta de las importaciones, y el Estado como un redistribuidor de esa renta, tanto a través de contratos y apoyo a los empresarios, como a través de distribución directa a la población. Y por supuesto formas de clientelismo generalizado, de diferentes modos. Y es la idea un poco de Estado mágico. Bueno, otro rasgo, y después que yo menciono estos rasgos, me gustaría quizás que María comentara con su visión, la militarización y el pretorianismo como elementos presentes en la política venezolana. Si bien es cierto que después de la caída de Pérez Jiménez en el año 58, los militares parece que aceptan volver a los cuarteles y no ser un actor directamente que administra la política, pero el pacto que se establece es que usted está en los cuarteles privilegiados, mimados, con altos presupuestos, con una tecnología de punta en América Latina. Recuerden que en los 80 el primer país que tuvo los F-16 50 Falcon, fuera de los países de los aliados principales de la OTAN, fue la Venezuela de Carlos Andrés Pérez, eso no era poca cosa. Pero al mismo tiempo que se estableció esa relación de sujeción formal de los militares a los civiles, del 58 al 98, siempre hubo la idea de que los militares tenían un rol que jugar más allá de la defensa nacional. O sea, los militares jugaron roles en la gestión de industrias claves, mismo en el periodo democrático, de petróleo, de aluminio. Los militares tuvieron funciones que cumplir en provisión social ante desastres, en fin. Pero a su vez, en el seno de la Fuerza Armada, un sector de la Fuerza Armada, siempre se mantuvo esta idea de que los civiles son corruptos, son incapaces, y nosotros, con un espíritu de cuerpo, con una disciplina sólida y con un know-how, porque hemos pasado a escuelas de alta gerencia, lo podemos hacer mejor. Entonces, esta idea no es de un grupo de conspiradores locos que querían tomar el Estado, sino que era una idea de podemos hacer otro tipo de Estado que funcione mejor, por lo menos en esta dimensión de las dos dimensiones del poder político, no solo el gobierno de los hombres, sino la administración de las cosas. Entonces, eso es importante. Y bueno, hay una serie de programas y planes, tanto insurreccionales como de qué hacer cuando lleguemos al gobierno. Paradójicamente, esto convive con una creciente ciudadanización de la política, tanto electoral como movilizativa, del 58 al 98, a pesar de intentos guerrilleros, un par de intentos de alzamiento de los militares, en fin. Hay una creciente y alta participación electoral, las elecciones se convierten en un mecanismo de acceso, ratificación y legitimación del poder, pero también movilizaciones sociales como vía de presión desde los movimientos sociales de tematizar nuevos problemas, identificar demandas no resueltas, en fin. Paralelamente, bueno, hay crisis y reconfiguración de la representación política. Es un error decir que el sistema de la Cuarta República estuvo totalmente cerrado, porque si bien es cierto que al inicio hubo tres grandes partidos, URD, AD y COPEI, uno de los cuales sale un poco del juego, siempre hubo estos dos grandes candidatos, AD y COPEI, pero hubo en elecciones alternas candidatos de otra fuerza. Y después, sobre todo, los años 70, que la izquierda, un sector de la izquierda se reconvierte a la vida democrática con el MAS de Teodoro Peskov, pues siempre hubo una izquierda que disputó por la vía electoral espacio y que alcanza en los años 80 la alcaldía de Caracas. Eso es importante, libertador, un ciclo libertador, y experimenta una nueva forma de concebir la política local, muy al calor de lo que se venía haciendo en América, lo que pasa después en México, lo que pasa en Brasil, que es ir alcanzando desde la izquierda partidista, con apoyo de la izquierda social, pues ciudades y experimentar una nueva forma de gobernar. Por último, una polarización real e inducida. Digo esto de real e inducida, lo quiero decir acá porque si bien el modelo de conciliación de élites con ese amplio dispendio y uso de la renta petrolera aplacó las contradicciones sociales, generó inclusión social, sistema de becas generosos, apoyos sociales, y fue legitimado, se mantuvieron tanto problemas estructurales de pobreza, desigualdad, exclusión social, como problemas vinculados a la exclusión de ciertas fuerzas políticas, sobre todo provenientes de la izquierda radical. Eso es un tema que, cuando tú lo discutes, ciertamente hubo izquierda que todavía violenta, fue derrotada, en parte se refugió en la universidad y pudo vivir, pero en parte hubo siempre sesgos de exclusión sobre esta fuerza de izquierda, que es parte de lo que se mete en este archipiélago extraño, un tanto bizarro, que es el chavismo, y que tiene una carga de rechazo en bloque a la Cuarta República, ¿no? Es que la represión, en fin, pero hay un componente de realidad en eso, ¿no? Y esta polarización entre actores sociales, políticos, intelectuales, oscila entre dos grandes discursos. El discurso de la inclusión, coño, es que en los 80 éramos chéveres, todo el mundo vivía bien, que había reales para todos, las becas Mayascara Recucho, estaba barato dame dos porque íbamos a Miami a comprar, todo lo cual es cierto, es parte de un discurso y una realidad de la clase media venezolana,
pero al mismo tiempo habían conflictos, habían exclusiones que no son reconocidas. Y bueno, los debates se dan en torno al pueblo, qué componentes de clase, qué componentes de raza, qué componentes de ideología está vinculada, esencializa ese pueblo venezolano, la historia, y ahí está todo el debate en torno al bolivarianismo, que Germán Carrera, Bolívar Pinos han desarrollado en sus textos, la idea del arquetipo del hombre fuerte de Bolívar como un culto nacional prechavista, bueno, Paseo de los Próceres, Panteón Nacional, en fin, con íconos, con obras, y la idea de la nación, que me dijo una nación mestiza, en fin. Sobre estos temas que yo creo que son importantes para entender la Venezuela de antes del chavismo, la del chavismo y lo que sigue, quizás sería bueno, María, que comentaras algo, ¿no? Sí, bien, buenas tardes. Un gusto estar con ustedes, así sea en la distancia. Este trabajo es una coincidencia real, realmente para mí feliz poder trabajarlo con Armando, porque puede parecer mentira, pero en el medio académico no necesariamente, aun cuando en las universidades es cierto que la resistencia hacia las políticas educativas del gobierno nos han hecho cada vez más débiles en relación a los contenidos que trabajamos, sobre todo cuando se trata de este tipo de temáticas. No necesariamente eso significa que tenemos la afinidad necesaria, o de repente también el nivel de profundidad, la orientación para tratar estos debates, estas discusiones. No digo que no se haga, hablo en mi caso particular, estoy en una universidad autónoma que está en la provincia y que los temas de estudios políticos y de historia política probablemente no sean su fuerte. Entonces, eso me hace a mí más bien estar aislada en relación a la discusión, y encontré con Armando la afinidad y la empatía suficiente como para trabajar, y eso lo agradezco muchísimo. No solamente la posibilidad de trabajar en algo que a mí me apasiona, sino además poderlo divulgar. Porque creo que uno de los elementos que estamos discutiendo es también la posible distorsión que hay en relación a la lectura del caso venezolano. Entonces, por eso quizás a veces uno se encuentra, sobre todo cuando sale afuera, ¿no? y comienza a discutir el caso venezolano, no todo el mundo maneja la información, o quizás la información que se maneja no es suficiente para hacerse una idea de lo que es el caso venezolano. Y por eso lo que Armando señala en relación a los antecedentes, la historia. Nosotros no podemos entender el proceso político venezolano si no partimos de la idea básica y fundamental de cómo el proceso económico o el proceso socioeconómico ha condicionado el desarrollo de los procesos políticos. Nosotros no podemos separar la influencia que ha tenido la capacidad de uso y disposición de la renta petrolera del Estado venezolano en relación a la construcción y consolidación de los actores políticos. Es decir, los partidos políticos, las organizaciones de la sociedad civil. Nosotros tenemos un proceso, como decía Ula, donde la construcción de la relación Estado-sociedad se hizo desde una modalidad tutelada. El Estado condicionó la formación y la consolidación de los espacios sociales. Esto no es nuevo, eso no es algo que a nosotros nos esté cambiando nuestros esquemas de vida, solo que se hizo más profundo en estos últimos 16 años, ¿no? Por la intensidad del intervencionismo del Estado a través del manejo del uso y la disposición de la red. Entonces, eso por una parte, ¿no? Hay un condicionamiento desde el punto de vista socioeconómico. Por otro lado, algo que mencionaba Armando que yo creo que es claro, ¿no? En relación a los actores en la escena política venezolana. Para los venezolanos y para la historia política en Venezuela no es una novedad ni un hecho extraño la participación del actor militar dentro de la política venezolana. Es decir, eso forma parte de una tradición, que no es solamente la venezolana, es una tradición en Latinoamérica, la de unos gobiernos que si no están en manos de militares están muy vinculados
con la clase militar. Podemos hablar del pretorianismo, como lo mencionó Armando, pero hay unas etapas donde sí se da un modelo consolidado de participación e intervencionismo de los militares, mientras que pudiéramos decir que hay periodos de apaciguamiento donde los militares vuelven a sus cuarteles a redefinirse, a reinventarse, pero si vemos la tradición histórica de Venezuela, ha habido unos periodos luego de Gómez, luego de Pérez Jiménez, luego de las intentonas golpistas de Chávez y del grupo de militares del 27 de noviembre, el 24 de febrero y el 27 de noviembre, hay periodos como de reacomodo de la institución, pero que vuelven a darse esas incursiones, por llamarlo de alguna forma, de la fuerza militar dentro de la institucionalidad, en el caso venezolano, muy marcado, ¿no? Yo diría que eso hay que tenerlo para describir el contexto. Nuestra consolidación democrática, que comienza a partir de la caída de la dictadura de Pérez Jiménez en el año 58, nos lleva también a explorar cuál fue la relación del Estado con uno de sus actores fundamentales en la suscripción del Pacto Punto Fijo, como fueron los militares, la Fuerza Armada Nacional, y su rol en la lucha en contra de la guerrilla de izquierda. Entonces eso también hay que verlo en ese marco teórico. Si bien venimos de una ruptura que fue la caída de Pérez Jiménez y el inicio del camino democrático, también tenemos que ver cómo fue que esa Fuerza Armada de alguna forma logró hacerse de un nombre de respeto al enfrentar las intentonas golpistas tanto de izquierda como de derecha en la Fuerza Armada y la propia incursión de la guerrilla en Venezuela. Entonces se hicieron de un nombre, de un respeto, y fueron reconstruyendo su institucionalidad. Y discúlpame, fue un mecanismo interesante decirlo, a diferencia de otras dictaduras latinoamericanas, de promoción y movilidad social de sectores populares. O sea, las Fuerzas Armadas venezolanas sí tuvieron esa capacidad, pero además tuvieron la capacidad, que después fue un arma de doble filo, de vincularse al sector civil por la vía de la instrucción. O sea, buena parte de la oficialidad venezolana estudió gerencia, estudió historia, estudió política, en institutos, sociología. Entonces, digamos que es una dinámica que no es la Fuerza Armada prototípicamente pretoriana, de élite, comandos mal, es otra dinámica, ¿no? Sí, no, de hecho, nosotros tuvimos, antes de todo este periodo que hablamos de chavismo, nosotros tuvimos militares formados, no solamente en la academia militar, sino en universidades venezolanas. Acá están Diosdado Cabello, Jessy Chacón, Lucas Rincón, todos esos militares también destacaron desde el punto de vista académico, ¿no? El que quiera buscar esos récords, esos registros los puede conseguir. Sí, tuvimos una Fuerza Armada que se educó, no solamente se profesionalizó con la academia militar, sino que se educó desde el punto de vista de formación de carrera no militar. Entonces, pero eso también fue una forma de incorporarlos a ellos dentro del proceso democrático. Ahora, eso es un actor, luego están los otros actores, los partidos políticos, los grupos de presión, tú mencionabas la CTV, está no solamente la CTV, estaba Fede Cámaras. Claro, muy vinculados a los partidos políticos, porque ese es el otro asunto, ¿no? Como tú bien lo decías, la CTV está vinculada a Acción Democrática, CODESA era la que está vinculada a COPEI, pero entonces también si vamos a los gremios, la Federación de Médicos, la Federación de Ingenieros, el Colegio de Abogados, es decir, la partidocracia, en su definición más amplia, fue el rasgo cualitativo del modelo de democracia representativa que precisamente esos sectores que se sentían excluidos, como por ejemplo a ciertos actores de la izquierda, aquellos que no formaron parte de la consolidación de la democracia, bien sea porque se opusieron o porque no tuvieron capacidad de integrarse. Una cosa fue lo que les pasó a los que quedaron excluidos y otros que, por ejemplo, como Teodoro Pejó, que supieron integrarse al modelo, no solo a través de la pacificación, sino de la adopción de un espacio
espacio político que no era incompatible con el resto de los valores de la democracia, ¿no? Entonces ahí hubo una consolidación de un modelo de democracia que, si bien descansaba mucho en la renta petrolera, también se hizo dependiente del monopolio que tuvieron los partidos políticos en su conducción. Ahí yo quizás, María, lo dejaría para después de trasfondo un poco avanzar a la etapa más reciente. Y bueno, en ese sentido, acá, a vuelo de pájaro tendríamos que verlo, porque tratamos de resumir 65 años, Sí, 65 años en pocas imágenes. Muy apretado. Pero aquí, y después estaría disponible el que quiera la presentación y el trabajo que nosotros estamos terminando. Aquí tratamos de hacer un recorrido por algunos hitos de la política venezolana, de la etapa democrática y de la etapa chavista. Hitos que van, bueno, desde la dictadura militar, que muy curiosamente establece rasgos muy parecidos a lo que después quiso hacer Chávez, o sea, un predominio de los militares en la gestión pública, la construcción de una ideología nacionalista, la idea de Venezuela como un actor destacado en la geopolítica regional, en fin. Interesante además, Chávez, que jura sobre una moribunda constitución para tomar presidencia y después aprueba una constitución nueva, invita a Pérez Jiménez, que estaba muy viejito y que murió poco después, que estaba exiliado en España, a visitar el país una vez que él estaba en el poder. Entonces parece que la dictadura de derecha, que había sido derrotada por la constitución, y el gobierno populista, o como queramos llamarle, que cuestiona esa democracia efectivamente en crisis, habían afinidades de algún tipo, bueno, afectivas, o se reconocía así. Periodo de lucha armada, que cuestiona, pone a prueba los cimientos de la democracia bipartidista, y ya en los años 80 tenemos el llamado Viernes Negro, que es el agotamiento del modelo. O sea, el modelo no se sustenta más en la renta petrolera, como en América Latina hay una crisis de deuda, como en América Latina se agota el mismo modelo en México también, o sea, en la misma época, en el 83. Eso, voy veloz. En el año 89 tiene un quiebre como el llamado Caracazo, que es la primera gran protesta o explosión social en la América que se estrenaba neoliberal, ante un intento de subir el precio del pasaje público. Hay toda una obra sobre esto, la reacción del ejército, del Estado, también hay mitología, en fin. Pero quiero destacar el tema de la descentralización, porque, fíjense bien, Caracazo 89, primera protesta masiva antineoliberal. Golpes de Estado en 92, desconocimiento de la Constitución de 61, cuestionamiento del régimen vigente e intento y ahí está el programa por ahí, de hacer una junta, un gobierno cívico-militar. Pero justo parecía que por detrás de esto, y no muy civilizado, había un proceso en el que paulatinamente, por un lado hay una descentralización del poder, se van a elegir alcaldes y gobernadores que antes eran nombrados del Ejecutivo, pero por otro lado la izquierda, esa izquierda que acepta participar en el juego político, empieza a capturar espacios de poder y empieza, como correlatos de la sociedad, a aumentar la cantidad de organizaciones civiles, movimientos urbanos, aparecen las organizaciones de derechos humanos, de medio ambiente, de mujeres. Entonces tenemos un sistema de democracia representativa en crisis, pero que no está al mismo tiempo cerrado, sino que tiene un espacio de experimentación para la inclusión de estos actores. Esto muchas veces se invisibiliza, no se plantea. En el 93 hay otro hito que sí corresponde al aparato, al componente político institucional, que es el enjuiciamiento a Carlos Andrés Pérez, que eso era impensable en Venezuela, un país presidencialista, por uso de partidas. Uso de partidas capaz, hasta donde se sabe, no fueron de peculados, sino que fueron uso de partidas del presidente para apoyar, en ese caso, el gobierno de Violeta Barrio, que como ustedes saben estaba lidiando con una transición compleja después de las elecciones del 90, en fin. Pero los partidos políticos cuestionaron esto, hicieron un juicio político y salió Carlos Andrés Pérez. Ya eso marca más una ruptura del bipartidismo, con su propio partido lo abandona, y se produce una crisis en general del 93 al 98, en el cual los grandes partidos comienzan un proceso de desafección masiva, de no renovación de liderazgo y de ascenso, tanto de alianzas variopintas. Por ejemplo, Caldera, que era fundador, esto es sintomático, era fundador de COPEI, se lanza como presidente con algo que le llamaron el chiripero, que era un grupo, el nombre lo dice, los venezolanos son muy sonoros, que era un grupo de pequeños partidos donde había de todo, mole, chile, manteca, todo, y llega al poder. Pero bueno, por supuesto no tenía piso, no puede gestionar la crisis de gobernabilidad que se da, y ya en el año 98 tenemos a Chávez en el poder. Bueno, desde el inicio, Chávez llega, eso sí es sincero, con una idea refundacional, prototípica de este tipo de liderazgo de la política,
que se cristalizan en la Constitución de 1999, que fue aprobada por referéndum. Esto es interesante, yo creo que hay que estudiar y nunca será suficiente la Constitución, por cuanto la Constitución, como han dicho María del Pilar García Guadilla, Margarita López Maya y un grupo de especialistas venezolanos, es una Constitución que preserva los elementos liberales, o sea, no es una constitución antiliberal, es decir, partición de poderes, los partidos se reconocen, aunque están más disminuidos que en la del 61, pero que enfatiza el componente participativo, democrático, participativo y ciudadano. Entonces, es una constitución que es, digo, a algunos les puede sonar ideológico, yo lo veo así, liberal, pero al mismo tiempo es antineoliberal en el sentido que incursiona en este espacio, ¿verdad?, de experimentación de la política, muy afecto a toda la izquierda movimentista, a la nueva izquierda de los años 80 y 90. Entonces es un espacio de experimentación importante y al mismo tiempo de contrañimiento a las tendencias que después emergerán en el poder. Pero al mismo tiempo esta idea de refundación de la política hace que desde el inicio el discurso del gobierno sea muy polarizado y al mismo tiempo estos sectores políticos que tenían, que gozaban de privilegios de ser las partes sociales o las extensiones sociales de un acuerdo bipartidista de cúpula, pues no reconocen la pérdida de espacio que han tenido en la política y en la sociedad y cuestionan, por un lado, al presidente polarizando con su discurso y por otro lado, sectores que habían sido tradicionalmente dominantes en el ámbito partidario, en el ámbito sindical, pues no reconocen esa pérdida relativa de poder y hay una confrontación muy difícil, sobre todo a través de un conjunto de leyes, 14 leyes que el presidente lanza en el año 2000 para intentar cambiar un conjunto de áreas agrícola, regulación urbana, en fin, manejo de la economía, y que chocan con la resistencia de estos actores. En el año 2012 se dan las jornadas del llamado golpe de Estado, que también esto quisiera decir que vale la pena estudiarlo más, porque la visión que hay es una visión épica, es una visión del golpe al presidente Chávez, o el rescate de la democracia por parte de la oposición, o sea, los discursos son alternos, cuando lo que se da es precisamente que este quiebre de diálogo posible entre actores de la política conduce a una movilización masiva, la más grande de la historia de Venezuela, según algunos actores, 1 millón de gente en las calles de Caracas. Esa movilización masiva es atacada por actores del oficialismo y además todo parece indicar que el gobierno intenta activar el llamado Plan Ávila, que era un plan que se había de hecho puesto a implementar para el Caracazo, que era usar las Fuerzas Armadas en situación de conmoción nacional. Y un sector de la Fuerza Armada no reconoce esto y le dice al presidente, limita. Entonces hay, por un lado, una protesta ciudadana masiva, del tipo que nos encanta celebrar en la izquierda latinoamericana, muy legítima, que el gobierno intenta reprimir, luego no tiene el consenso de un sector de actores que tenían que reprimir, le piden, señor, usted se va, porque si usted no va a reprimir, nosotros no vamos a reprimir, usted se va, de todo el tema de si él dimite o no dimite, y bueno, después sí se genera un golpe, porque lo más impresentable de la oposición venezolana toma el poder, que además con una impericia total, o sea, ahí no están los chilenos, ni la CIA, ni nada de esto, o sea, es una cosa muy artesanal, y realmente el apoyo del sector leal de la Fuerza Armada y el sector popular trae a Chávez de vuelta, con un discurso que hay que recordar que fue de rectificación, ¿no? Tipo cuando ella dice, yo me he equivocado, pido perdón, habla con el nuncio, la historia, ¿no? Con toda la cosa histriónica de él, que cantaba, hablaba, ¿no? Bueno, desde ese momento hay intentos de la oposición de oponerse al curso de los cambios, pero fallidos. Fallidos porque después del llamado golpe o movilización golpe hay un intento de paro petrolero en el 2003 que fracasa, logran tener un curso de 100 días paralizando la industria petrolera, que es el corazón del país. Interesante porque el paro petrolero quiebra al sindicato petrolero, que era un actor corporativo de la oposición, le da a Chávez el control del bien fundamental que le permitirá hacer todas sus políticas después clientelares y aumentar. Pero importante, el paro petrolero quiebra además porque Cuba por primera vez empieza a jugar un factor de actor relevante de la política venezolana. Por un lado ha mandado médicos, bueno, había mandado agentes de inteligencia también, pero manda médicos que empiezan a jugar y empiezan a cambiar la percepción de Chávez en potenciales votantes con el plan Barrio Adentro, que es atención primaria de salud, Barrio Adentro 1 y después Barrio Adentro 2 y 3. Pero al mismo tiempo envía, en una jugada estratégica de esas que Fidel Castro le encantaba, envía barcos de petróleo a Chávez de manera que el boicot petrolero no funciona. O sea, tienes una oposición que se ha ido radicalizando, claro, por tu rechazo a dialogar o por querer preservar sus privilegios, aquí yo creo que es responsabilidad de dos partes, pero al mismo tiempo tú te convences que la única forma de hacer política ahora sí es radical, y al mismo tiempo tienes un actor externo que se hace cada vez más importante para ti
y eso es importante destacarlo, que apuesta a este control político, a este cierre del diálogo. En fin, en 2004 hay un referéndum revocatorio, por fin se va al referéndum revocatorio, que es una de las posibilidades activadas a partir de la Constitución venezolana, con muchas trabas, quisieron desconocer la firma, después tuvieron que reconocerla. Esto va acompañado de una mediación internacional del Centro Carter y de la OEA. Y yo creo que después, de eso lo hemos conversado Amarillo, del referéndum revocatorio y hasta el 2006 es el periodo de oro del chavismo. Y coincide con el periodo también en que va mutando de una democracia delegativa, con los rasgos clásicos de la democracia delegativa, primacía del Ejecutivo, discurso polarizante, a un régimen más autoritario, pero todavía un autoritarismo competitivo. Es el periodo en el que Chávez puede ganar la elección en 2006 arrasando. También es un periodo de renta petrolera récord, que va a las arcas del Estado. Es un periodo de activísima participación internacional, empieza a organizar los foros, el ALBA. Entonces hay un periodo, el periodo de oro del chavismo yo creo que es 2004, 2007, 2008, por ahí. Ahora, en el 2007, voy a avanzar Raúl, en el 2007 la reforma constitucional marca yo creo que un parteaguas. Primero, porque es la primera derrota electoral del chavismo, por estrechísimo margen, pero la primera derrota electoral del chavismo, o sea, ya hay algo que está pasando. Y además, porque es la primera vez que el chavismo intenta brincarse su documento fundacional, que es el documento de esta democracia participativa y protagónica. A partir del 2007, el intento de la reforma, que fue se llevó a referéndum y que tenía dos grandes bloques de preguntas, era cambiar la arquitectura institucional, ideológica y legal del Estado y sustituir este modelo que no dejaba de ser liberal, pero que era progresista, por un modelo de crecientes rasgos estatistas, socialistas, pero a pesar del discurso del socialismo del siglo XXI, con muchos rasgos del siglo XX. Al interior del oficialismo está la idea de un partido único, de constituir un partido único. Esto tiene altibajos, la gente no se subordina, hay salidas, disenso del oficialismo, y frente a esto hay una cada vez mayor agresividad respecto a la oposición. Paradójicamente, la oposición ha aprendido de estas derrotas, digamos, ha aprendido de que la vía radical no puede ser con atajos, de que hay que ir avanzando en los espacios democráticos. El error de haberse no presentado a las parlamentarias en 2005, que le costó caro, porque le permitió al oficialismo tener el control, ya tenía el control del judicial, pero tenía ahora el judicial y el legislativo, entonces tenía todos los poderes, porque no se presentaron. La oposición lo aprende, y yo desde el 2010 en adelante lo que vemos es un paulatino proceso de desgaste del oficialismo, que igual gana elecciones regionales, igual Chávez sale reelecto, pero un desgaste del discurso, un desgaste de la capacidad de usar la renta petrolera, y conforme eso se va dando y hay un aumento de la base opositora, hay un incremento del desconocimiento de los mecanismos de la democracia representativa y participativa. O sea, hay una casi correlación entre que cuando yo estoy ganando y tengo recursos materiales, simbólicos y legitimidad para ganar, pues reconozco los mecanismos vigentes, los abuso, pero los reconozco y los implemento, y conforme estoy perdiendo piso, empiezo paulatinamente a desconocerlos o implementar mecanismos electorales o institucionales paralelos. Si la oposición captura gobiernos locales o regionales, pues le quito financiamiento y creo estructuras paralelas ad hoc que se relacionen conmigo como ejecutivo a través de planes especiales. Si la oposición va capturando más escaños parlamentarios, pues reformo la ley orgánica de procesos electorales de manera que, aún con más votos, capture menos escaños. Entonces hay un proceso, primero muy de ingeniería electoral institucional, y después francamente más duro, que entre otras cosas se demuestra que el avance opositor no se corresponde, el avance en votos, con las cuotas de poder que pueden alcanzar y utilizar. Y por último, para ir resumiendo, porque creo que lo más rico son las preguntas, las opiniones, esta es un poco la idea de lo que ha ido pasando a nivel de regímenes políticos en Venezuela, desde nuestra opinión. Pasamos de una etapa que podemos llamar prechavismo, de los años 90, que es una poliarquía en crisis, pero que no deja de tener avances democráticos, por todo lo que expliqué: descentralización, democracia participativa, inclusión de la izquierda y de otra fuerza. Un chavismo temprano, María, que es por ahí 99, 2005, 2007, ahí hay discusiones, hay que plantear que en el 2005, cuando se pierde, no va al Parlamento, y el Parlamento es rojo, rojito, y el Ejecutivo es rojísimo, y el Judicial es más rojo. Entonces, que ya ahí eso no es una democracia negativa, pero yo creo que a pesar de todo, los espacios de libertad de expresión, las posibilidades, era otra cosa. En 2007 ya es muy claro, porque además es el intento de avanzar en una movida autoritaria, no solo de cara a la sociedad,
no solo de cara a la oposición, sino incluso de cara a mis adherentes. O sea, un modelo de participación comunitario que opera como correas de transmisión, excluyente por razones ideológicas, que es un cambio en la arquitectura del Estado, con la ley de consejos comunales, el intento de un partido único, la discusión de una ideologización de la educación, que ese debate algunos participamos. O sea, ya ves algunos síntomas que no te recuerdan a Porto Alegre, sino a La Habana. O sea, que hay una cosa diferente. En el 2007 en adelante creo que podemos asistir a lo que es un autoritarismo competitivo, más como plantean Levitsky, Weil y otros autores. Pero que aquí hay dos cosas que a mí me llaman la atención. Primero, hay una metáfora de Teodoro Peskov muy feliz, que es biologicista, que dice que en esta etapa el chavismo, el gobierno nacional, cada vez más tiene una anatomía democrática y una fisiología autoritaria. O sea, se mantiene toda una anatomía formal que parecería que es acorde a la Constitución y que es acorde a lo que pasa en los demás países de América Latina. Bueno, el presidente canta, habla mucho los domingos, pero eso no varía nada. Pero la fisiología, lo que hay por debajo es cada vez más autoritario. O sea, se vacían esos espacios democráticos de contenido y posibilidad real y varía. Y lo otro que pasa en Venezuela, pero que me llama mucho la atención, que yo he discutido con algunos colegas, que parecería un oxímoron, pero sí, es que empieza a implementarse alrededor de este fenómeno en el discurso de sus defensores una especie de progresismo chumpeteriano. O sea, hay mucha gente que es progre y dice, es que el tipo es democrático porque va a elecciones, y punto. Y se valida por elecciones, y punto. Y salió. Yo, bueno, pero ¿qué tipo de elecciones? ¿Con qué calidad? ¿Solo la democracia es elegir a los gobernantes? No es lo que le criticábamos a los neoliberales. O sea, ahora somos progresistas chumpeterianos porque vaciamos de contenido sustantivo la democracia, incluso desconociendo la Constitución, ¿no? Entonces, es sintomático, bueno, y este es el discurso en buena medida de la UNASUR, ¿no? Aquí hay elecciones, hay un Consejo Nacional Electoral, pero esto es democrático. Y, lamentablemente, después de la muerte del finado, el pochavismo, que es un autoritarismo más hegemónico, más cerrado, donde lamentablemente el rol ideológico y práctico de Cuba es clave. O sea, rol ideológico en que los arquetipos de la noción de la política, uno se da cuenta en el discurso de Maduro, es un discurso muy de vieja izquierda. De Maduro hay una mayor presencia de los militares y hay una mayor, digamos, influencia directa del caso cubano, de los funcionarios cubanos. ¿Y qué sería lo que ha pasado? Con esto terminar y dar la palabra a María y a ustedes. Bueno, ha pasado que del 2013, desde antes, pero el 2013 con mucha más visibilidad, hay un déficit de capacidad estatal de gestión pública, de dispendio de la renta petrolera. Queridos y queridas, 1 millón de millones de dólares petroleros mal usados en década y media, sobre todo del 2005 para acá. Y fenómenos connotados de corrupción que harían empalidecer los fenómenos connotados de corrupción de la etapa anterior. Esto se ha traducido en una pérdida de apoyo y legitimidad que es visible en las urnas, que es visible en las encuestas, tanto Data Analysis, que es una encuestadora seria, como Kelly Asociados y otros más, demuestran que hay una, sobre todo con Nicolás, una baja permanente de votos. Hay una encuesta, Marisabel, de hace 2 días, que daba, ahora mismo, si hubiera elecciones ahora, de los cuales me voy a referir, 39% de apoyo a la oposición, sí. Como 19, 20 a 18 a eso que es el chavismo. O sea, casi duplica y un grupo de gente que no se siente representado por nadie o que cree que las elecciones no valen la pena, pero eso es importante. Esto también se expresa un crecimiento y rearticulación de la oposición, aunque hay diferencias de liderazgo y de enfoque. Ustedes saben, vamos por la vía electoral, aunque nos hagan trampa, porque poco a poco vamos conquistando espacio, no usemos ataques violentos, versus la vía de la salida, la épica, nos vamos a la calle, esto se cae solo porque se cae, en fin. Y la respuesta a todo esto del gobierno es, bueno, por un lado la represión, año 2014, una represión de más de 40 muertos en las manifestaciones, con uso no solo de fuerza pública, sino de paramilitares, con notorias, graves violaciones de derechos humanos, que esto es un tema que nos lleva siempre a discutir los que estamos en estas agendas, en estos debates públicos. Bueno, ¿en qué medida está pasando acá lo que se le cuestionó a los gobiernos neoliberales? Que cuando había protesta social por mala gestión, pues reprimían el disenso social. Está pasando el chavismo y ¿qué decimos frente a esto? O el madurismo. Pero la clausura de espacios democráticos, tanto contra la oposición, contra el chavismo popular y los movimientos sociales, o sea, la cantidad de indígenas criminalizados, sindicalistas presos, desaparecidos, o sea, ha aumentado
y hay una fracción del chavismo, no necesariamente fuerte en términos numéricos, pero importante en términos ideológicos, que es Marea Socialista, que en la práctica se ha escindido. Ahora el CNE no le quiere reconocer personalidad, no lo quiere reconocer como partido, pero se ha escindido y está pidiendo además una auditoría para todos los fenómenos de corrupción. Y como colofón de esto, la ingobernabilidad, que tiene como correlato una radicalización, sobre todo en el oficialismo, parece que van hacia adelante. Las elecciones debían haberse anunciado en fecha en algún momento. Timisayo Lucena, la titular del CNE que en su inmensa mayoría está capturada por el oficialismo hace unos cuantos años, repetidamente ha dicho que va a anunciar la fecha, no la anuncia, dijo una cosa para UNASUR, lo anuncia en 2 semanas, eso pasó. En fin, entonces hay un limbo donde no se sabe que si las elecciones parlamentarias, que serían el principal espacio para dirimir civilmente, democráticamente las disputas, si se van a realizar, cuándo se van a realizar y cuáles van a ser las reglas de juego, ahora observación internacional, quién viene, UNASUR lo es, en fin. Y bueno, la mediación y los diálogos han sido fallidos, lamentablemente. El intento de mediación después de la protesta de 2014 terminó en un intento de alargar el asunto por parte del gobierno. Citaron a 2 o 3 reuniones en Miraflores. En la primera reunión realmente quedaron muy mal por la ausencia de respuestas de los titulares del poder público en el debate con los líderes opositores. Después de eso casi no hubo más contacto, tuvieron un tiempo tratando de reunirse hasta que la misma mesa de la Unidad Democrática dijo: mira, nos retiramos porque ustedes siguen reprimiendo, esto no avanza en ninguna parte y los mediadores son como convidados de piedra. La canciller de Holguín, Patiño, el canciller de Ecuador, Brasil y el Vaticano. Y yo, para terminar, decir un grupo de desafíos que yo creo que la experiencia venezolana nos debe dejar a los que nos preocupamos por la democracia en América. Bueno, primero, esto parece lógico en sentido común, pero es importante recordarlo: la interveniencia de los modelos y mecanismos democráticos para una concepción sustantiva e integral de la democracia. Nosotros creemos, lo hemos discutido mucho María, yo y varios colegas venezolanos, que lo que ha expresado, lo que ha demostrado la experiencia venezolana es que si no existe una verdadera calidad de la democracia representativa y sus mecanismos, unido a otros fenómenos, la propia democracia participativa no opera bien. No opera bien. O sea, la calidad de la democracia tiene que ser integral. Si no tenemos partidos que funcionen, un parlamento que se le respete sus prerrogativas, procesos electorales limpios, pues absolutizar las posibilidades de la democracia participativa, que además tiene otros límites, es estéril, o la democracia participativa se convierte en otra cosa. Nos lleva también a cuestionar que tanto la existencia de elementos básicos pero insuficientes, reducir la democracia al acto electoral, al momento electoral, o ampliados pero distorsionados a esta idea de la democracia participativa que se convierte en participacionismo, ¿no? en mera congregación de adherentes sin autonomía para definir agenda y que responden como poleas de transmisión del poder central, pues nos lleva a discutir un conjunto de fenómenos que yo creo que están presentes en nuestro debate aquí mismo ahora en América Latina. ¿En qué medida las poliarquías en las que vivimos, como la mexicana, es una poliarquía de muy baja calidad, con enclaves sociales y territoriales autoritarios, no son en alguna medida más que poliarquías consultivas? Estoy provocando a los colegas para discutir esto, pero en qué medida este progresismo schumpeteriano nos sigue haciendo daño, sobre todo porque, miren, yo recuerdo, ustedes saben, algunos que están acá, que somos varios activos en los debates de redes, yo recuerdo que uno de los argumentos más grandes, además del tema de que aquí hay elecciones y el presidente sale reelecto, uno de los argumentos más grandes para justificar la política del gobierno venezolano es que son protestas desestabilizadoras, las de 2014, porque buscan derribar al gobierno. Yo decía, bueno, pero es que buena parte de la progresía académica latinoamericana celebró a los forajidos y celebró en 2001 en Argentina. Entonces pongámonos de acuerdo: o la protesta per se es mala, toda la protesta, entonces adoptamos la visión de los estados, o hay protestas buenas y hay protestas malas, y las protestas son buenas o malas en función de qué, en función de los intereses ideológicos. Entonces, digamos, hay todo un tema a discutir. El rol de los gobiernos e instancias de la región, la OEA y UNASUR, ha sido penoso en la defensa democrática y la mediación de conflictos. Yo pongo la Carta Democrática Interamericana, ¿es papel toalé? Bueno, sí, es papel toalé porque, claro, es escaso y a la vez es un bien apetecible en Venezuela, ¿no? Son las dos cosas. Y estaríamos teniendo en Venezuela una manifestación local, regional, de un retroceso global de la democracia. El primer número del Journal of Democracy de este año tiene un debate muy interesante sobre eso, con posiciones un tanto, yo no diría que contrapuestas, pero matizadas. Levitsky, que plantea, y Way, que no, que es que sencillamente lo que consideramos democracia, con indicadores como lo de Freedom House, realmente nunca lo fueron.
en África, en buena parte del mundo. Y, por ejemplo, la realidad es lo que dice, sí, si hay una crisis de la democracia es visible por esto y por esto, pero el retroceso. Entonces, son elementos para el debate y sobre esto, Marisabel, compartir alguna criterio, alguna opinión. Sí, bueno, yo quería hacer por ejemplo la distinción de las tres etapas que aparecen en una de las láminas porque creo que es pertinente, ¿no? Entender que esto no es un accidente. Es decir, lo que vive Venezuela en este momento no es algo que no hubiésemos podido prever. Quizás de haber tenido la clase política venezolana un poco más de conciencia en términos de cuáles eran sus capacidades y sus limitaciones. El chavismo como experiencia es una consecuencia. No es solo la causa de la desaparición de un modelo de democracia que quizás para algunos fue muy cómodo, ¿no? Pero que devino en una democracia representativa muy precaria. Esa misma precariedad fue la que permitió que se diera no solo que se diera el Caracazo como un fenómeno de explosión social, sino que además permitiera el espacio para que dos intentonas golpistas posicionaran un discurso que rescata de nuevo una tradición muy de la historia política venezolana, muy propia de la historia política venezolana, como lo ha sido la idea o la representación del Mesías, ¿no? El mesianismo, el caudillismo, son solo los síntomas de una sociedad que políticamente hablando todavía es muy inmadura, que gracias a la existencia de la renta petrolera tiene los medios como para financiar esa figura. Entonces, por supuesto, la aparición de Chávez como salvador, como el hombre que viene a ponerle orden al desastre en que se ha convertido la democracia en Venezuela, que la hizo insostenible, que algunos podían argumentar que era simplemente que la democracia no era viable en Venezuela, que los venezolanos no éramos capaces de organizarnos políticamente en un sistema de gobierno democrático, y que entonces el hombre fuerte, porque este es un hombre que intentó un golpe de Estado, que es militar y que tiene un discurso que promete gobernar en los términos en los que la gente aspira, con orden, con disciplina y con método. Porque la gente lo que quería era salir de la clase política venezolana que la había llevado a esa crisis, a ese deterioro, ¿no? Y entonces el chavismo en lo que se convierte en un modelo político que bien tiene algunos rasgos de populismo, pero que se va convirtiendo en un modelo de consolidación de una clase política, que entonces lo que hubo fue el desplazamiento de una clase política por otra, de una élite política por otra, y que entonces eso que plantea Armando, de que seamos honestos y que entonces si la protesta sirve esa actitud cuestionadora de una cierta izquierda se convierte en algo incómodo, como por ejemplo lo que ha pasado en estos últimos 2 días en Venezuela, en el estado de Aragua, concretamente en el municipio Mario Briceño Iragorri, una agresión en contra de la alcaldía que está en manos de la oposición por parte de factores del gobierno, simplemente porque el oficialismo no pudo controlar los resultados de esa elección, y entonces ahora lo que vemos es que la respuesta del Estado, en lugar de tomar ese hecho violento con seriedad, lo que observamos es una respuesta institucional de, bueno, si no se atienen a las consecuencias va a haber más de esto, que es lo que dice ayer el presidente Maduro cuando promete represión, ¿no? Es decir, es bueno que seamos contestatarios y que seamos rebeldes en ciertos casos, pero para otros no aplica. Cuando la oposición sale a pedirle al Consejo Nacional Electoral que diga definitivamente cuándo es la fecha de las elecciones, eso se toma como una agresión. Pero entonces lo que pasó en la alcaldía de Mario Briceño Iragorri no es una agresión, simplemente la gente, en el caso del oficialismo, tomando las riendas del asunto. Sí, Marisabel.
en términos de cuáles son los procedimientos institucionales. ¿Por qué? Porque lo que existe es una destrucción, una descomposición de la institucionalidad. Armando lo mencionaba, los poderes públicos están en manos de oficialismo. Lo queramos o no, estemos claros que esa es una realidad desde el punto de vista institucional en Venezuela. Entonces eso nos lleva a esa última etapa. La de la desaparición de Chávez fue simplemente la transición hacia un modelo, como está señalado allí, un modelo de autoritarismo hegemónico. El problema ahorita, la discusión ahorita es cuál es el paso que va a dar Maduro en relación al modelo de si se va a mantener por los canales institucionales, respetando la ley, o si definitivamente está dispuesto a dejar a un lado lo que establece la Constitución y las leyes simplemente por conservar el poder. Eso es lo que en este momento está en discusión, no solamente con respecto a las elecciones parlamentarias, es todo el manejo del Estado y su relación con la sociedad venezolana. Ahí María quizás va a parar ahora y dar paso a las preguntas y el debate. Sí, ya. Sí. Ya. ¿Quién regula? Muchísimas gracias, muy interesante la exposición. No sé si hay alguna pregunta que quisieran hacer. Además de la pregunta, quedó pizza. Quedó pizza, porque es una pregunta para mí. Tú no vas a comer pizza. No. Del expropio. No, cómetela por ti. ¿Algún comentario? Bueno, mientras se inspiran, Armando, una pregunta. ¿Sabes cuando fue el golpe a Chávez, que en la mitología oficial quedó así, como una conspiración oligárquica norteamericana, y como tú dices, pues tiene su origen en esta división dentro del ejército, de si es apropiado o no reprimir una manifestación, pues, con este plan horroroso, ¿no? El del Caracas. Pero, y digo, derivó en esto que, como tú me indicaste también, fue un golpe de Estado con un tipo, eso no me queda tan claro, cómo llega a ser Carmona el que encabeza esto y se declara, pues literalmente rey por un día, ¿verdad? Porque suspende los poderes y dura un día. Entonces, pero parte de por qué derivó en esto, yo siento también es que quienes se vieron en esta situación de derrocar a Chávez y asumir el poder, pues estaban en un asunto de derrocamos a Chávez, pero quedan los chavistas, ¿verdad? O sea, los poderes constituidos, pues, estaban todos, el parlamento, incluso el poder judicial, pues todo estaba lleno de chavistas, y quien asumiera en esa situación, pues no iba a poder hacer nada, ¿verdad? El punto, y por supuesto tomaron una pésima decisión en ese sentido y todas las estratégicas que tomaron. Mi pregunta es esta: si se hicieran elecciones, supongo que lo más razonable para la oposición ahora es convocar un plebiscito, a un revocatorio. Si se hicieran, si perdiera Maduro, ¿qué pasa? Es decir, sale Maduro, quedan todos los chavistas. ¿Qué pasa? ¿Se podría gobernar? ¿Habría forma, pues, de que se llegara a una situación de política democrática normal? Yo te respondo y después a ver, Marisabel. El 11 de abril no hubo un golpe, hubo varios, porque están los militares. Luego hubo una movida interna dentro del chavismo que quedó allí, y luego vino Carmona, y después vino el contragolpe. Es decir, que es cuando los militares se arrepienten de haber puesto Carmona ahí y lo devuelven a Chávez. Entonces ahí pasó algo muy parecido a lo que pasó en Argentina, recuerden cuando de la Rúa, ¿no? Tuvo como 5 presidentes en algo así. Todavía eso es confuso y nosotros no sabemos la verdad verdadera, porque ni Carmona va a abrir las puertas de... Él cuenta su lado de la historia. Muchos de esos militares ya no aparecen, están silenciados. Entonces, están impuestos. Lucas Rincón, que fue el que salió, es embajador en Portugal hace un montón de tiempo. Pero hay otros que estuvieron metidos en el golpe. Acuérdense que ahí hubo también una situación de tensión entre el ejército y la armada, porque entonces el
ministro que pone carbones de la Armada y no el del Ejército, que era el que estaba dando el golpe. Ahí hay una cantidad de historias satélites que son las que permitirían reconstruir eso. Es solamente eso. En relación al otro, voy a recordar lo que Levitsky dijo la semana pasada cuando estuvimos en Lázaro, hermano. Steve Levitsky tiene la idea de que efectivamente el año que viene es muy probable que sea el chavismo quien tome la iniciativa de revocar a Maduro. Porque ellos creen que con esta iniciativa ellos van a lograr recuperar parte del capital político que Maduro ha perdido en estos 2 últimos años. Eso puede sonar descabellado. El problema es quién va a sustituir a Maduro. Y ese es el problema no solamente del chavismo, sino sobre todo el problema de la oposición, porque no es salir de Maduro. El problema es que hay un sistema institucional que le va a tocar a cualquiera, sea del gobierno o de la oposición, tener que lidiar. Poderes públicos a manos del chavismo, leyes hechas por el chavismo, es decir, eso no se va a borrar como lo intentó hacer Carmona en el año 2002, eso es imposible. Ahí es donde está el problema, y es lo que yo veo completamente inviable desde el punto de vista de la oposición para reconstruir el modelo democrático que no existe en este momento. Ahora fíjate, una cosa que pregunta Rodrigo, hay una hipótesis ahí que yo estoy manejando, que ya he visto que otra gente la ha manejado, que no es ni el escenario de suspender la elección, ni de perderla, porque si la van ahora la pierden, tendría que hacer una... e irme tranquilo, por ejemplo, como hizo, hay que estudiar mucho la experiencia nicaragüense, claro, ahí el gobierno sandinista aceptó la derrota y paulatinamente dijo, el ejército popular sandinista se va a volver un ejército constitucional. Igual no fueron tan ángeles, presionaron, capturaron alcaldías, negociaron, pero aceptaron entregar el poder. Coño, me das una envidia como mujeres de esa pizza, te estoy respondiendo. A ver, pero hay una posibilidad otra que yo creo que, a ver, no, recordemos la historia, compañeros de la izquierda revolucionaria, que es la posibilidad de poderes paralelos. A ver, el chavismo conforme fue perdiendo poderes, creaba estructuras paralelas. Este chamo, Capriles agarró Miranda, pues le creo al lado una alcaldía para que este otro muchacho tan impopular Elías Agua y le doy más plata que... Entonces, yo lo que estoy pensando es que los tipos pueden decir, además con un discurso revolucionario, refundacional 2.0, para lo cual van a tener barniz ideológico con una parte de esta izquierda académica, de que ahora sí lo van a hacer. Es decir, esa constitución burguesa, ese parlamento burgués, no, que estén allí, que sesionen y vamos a crear el poder popular, que además ya estén leyes. Sí, claro. Entonces... Pero hay otro problema, hermano. El problema es que el poder popular, y específicamente la consolidación del Estado comunal, es lo que en estos momentos a ellos les está fallando precisamente por esa precariedad de haber supuesto que la participación era una participación de arriba hacia abajo. Ahí hay una debilidad para él. Y ahí hay otro factor, que es el factor de que el chavismo termina siendo, además de como dice Naki Soto, la periodista, y no sé si me va a pagar porque estoy haciendo propaganda últimamente, que dice que es una parranda de salvajes. Ese archipiélago, no el chavismo de base, sino ese archipiélago dominante que tiene como 4 tendencias, tiene figuras muy fuertes como Diosdado Cabello, que son enigmáticas, que no tienen ideología más allá, hasta donde se sabe, de su capacidad de gerencia, que es reconocida, su afán por el poder y su corrupción y su penetración en el entramado boliburgués del empresariado venezolano. Es un actor a tener cuidado, pero, insisto en esto, la presencia cubana. O sea, en Venezuela se da una situación atípica, creo que se dio nada más en el periodo colonial preindependentista, que tenemos una metrópoli chiquita y pobre y una colonia grande y rica. No, o sea, claro, tenemos una isla con mucha menos población que controla las claves del poder y de la asociación en Venezuela. Punto. Entonces, al punto que el finado se va a morir a La Habana y nunca sabremos, bueno, alguna vez sabremos cómo se murió. Si se murió antes, se administraron, cuándo se murió. ¿Cuándo se murió? Bueno, los chavistas nos dirán que no se han muerto porque Chávez vive y la lucha sigue, pero, o sea, eso es importante. El grupo de Diosdado, efectivamente, yo no sé si le van a hacer un revocatorio a Maduro, pero Maduro es un tipo que tiene una posición muy frágil, te das cuenta en la angustia con la cual no estructura un discurso coherente, un día es conciliador, un día es radical, y siempre buscando como asidero, le ha aumentado varias veces salen los militares. El otro factor es la FAM, la Fuerza Armada Nacional Bolivariana.
¿En qué medida la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, que ahí es donde yo tengo mis dudas, puede seguir jugando como un actor de poder coherente? ¿Y en qué medida con los mecanismos de pugnas internas, de promoción, está muy controlada por el aparato de inteligencia, ¿no? Ahí habría que ver, pero todo esto entra en la caja negra. Yo insisto en esto, Rodrigo, el escenario de creación de poderes paralelos. Además, recuerden la experiencia bolchevique del 17, el legado, el llamado a la constituyente, y cuando los mencheviques ganaron la constituyente, dejémoslos ahí y apaguemos la luz en el teatro y todo el poder a los soviets. O sea, eso perfectamente puede pasar con el poder popular. Lo peligroso es que eso te pone en un escenario de calle, eso te pone en un escenario donde ya se ocluyeron todas las vías institucionales y lo que queda es calle. Entonces, bueno, pero fíjate lo siguiente, eso que tú estás diciendo es interesante, porque es verdad, hay un Estado paralelo, porque no es solamente el Estado comunal, hay otras formas de intentar penetrar las estructuras tradicionales del poder que ellos no pudieron conquistar, por ejemplo las universidades. Es verdad, ellos no pudieron conquistar, ellos nunca han podido ganar una elección en una universidad autónoma, entonces lo que hicieron fue impedir que nosotros hiciéramos las elecciones. Ahora nos imponen unas cuotas de matrícula, porque además de la asfixia financiera, es decir, hubo una amenaza durante 10 años de que nos iban a intervenir y que nos iban a intervenir y nos van a quitar nuestra autonomía. Eso no ocurrió, pero entonces nos quitaron presupuesto, nos quitaron la posibilidad de decidir quiénes entraban a las universidades y nos quitaron la posibilidad de elegir a nuestras autoridades. Entonces las universidades simplemente entraron en un periodo como de suspensión. Nosotros estamos suspendidos. Lo mismo pasa en el caso del Estado paralelo con todas estas universidades experimentales, universidades bolivarianas que fueron creadas, porque este problema presupuestario lo tenemos todas, no solo nosotros las autónomas, sino que ellos también. Ellos tienen malos salarios, bajos salarios, pésimos salarios, pero es que además ni siquiera tienen carrera docente. Nosotros somos de planta, ellos no, ellos simplemente son contratados, no tienen beneficios. Entonces te vas a ver barrio adentro y es la misma historia. Barrio adentro de 7.000 y tanto, casi 8.000 centros que había, hay menos de la mitad. Y cuidado si la información que manejo es obsoleta, porque ha disminuido. Pues la crisis del sector salud no es una crisis solamente del sector privado o del sistema de salud público tradicional que viene de la época previa al SAR. No, es algo que está afectando también a ese Estado paralelo. A lo que me refiero es que el tema del recorte de la renta petrolera no está afectando nada más al Estado formal, está afectando a todo el aparataje del chavismo, llamémoslo Estado paralelo o sistema formal. No, y que, disculpa Marisabel, para pasar, porque el colega tiene una pregunta pedida, se me había olvidado, tú lo recuerdas, a diferencia del proceso ecuatoriano, esto vale decirlo porque tendremos a homogenizar en bloque y decir, los autoritarismos de los Andes o los populismos andinos, donde hay una dimensión de gestión importante y de tecnocracia y de entender la política pública como algo científicamente planificable, evaluable, o el caso de Bolivia, que ha habido interesantes movidas con los empresarios. Aquí insisto, las dos dimensiones, y es lo trágico, las dos dimensiones clásicas del gobierno, el gobierno de los hombres, la administración de las cosas, están mal. No ha habido una gestión eficaz. No solo se han recortado derechos y libertades, sino que esa renta petrolera inédita se ha dilapidado. Entonces, por eso el fenómeno es mayor y más complejo, incluso para una sucesión intraoficialismo o para una sucesión, o sea, pierde Maduro, entrega el poder, sueña una noche de verano, pero bueno, lo entrega, llega a la oposición, ¿qué hace? Sería el escenario ideal, pero bueno, ¿qué hace el infeliz que le toque armar eso? Porque está hecho agua, sí, Rodrigo. Sí, gracias. A ver, aprovecho una anécdota que tuve el año pasado, que estuve en Paraguay, que un ex diplomático paraguayo que ahora es desempleado porque era muy cercano a Lugo, entonces está desempleado hoy en día, me comentaba que en una cumbre internacional a él se le ocurrió ya hace varios años ir preguntando, y fue por ejemplo con la delegación boliviana en las comidas que hay, y les decía, bueno, ¿qué va a hacer? O sea, ¿cuál es el proyecto del gobierno boliviano para lidiar con la oposición? Que estaba básicamente, además había un clivaje geográfico, ¿no? Lo que llamaron la media luna, todo lo que estaba Santa Cruz, todo el oriente, Santa
Santa Cruz, Beni, Tarija, donde están las reservas de gas, ¿no? Todos ellos estaban básicamente contra el gobierno de Evo, y les decía, ¿cuál es el proyecto de ustedes para la oposición? Y que la respuesta que recibió fue, no, o sea, tenemos que incluirlos y ganar toda esa región. Hay un impacto interesante, o sea, Evo se metió en el bolsillo de los empresarios, ahora hacen negocios juntos y todo. Y el resultado de la siguiente elección fue que Evo ganó en 8 de los 9 departamentos, ¿no? O sea, básicamente toda Bolivia es territorio Evo. Y cuando fue con los venezolanos, me contaba este paraguayo que le hizo la misma pregunta: ¿cuál es el proyecto que tiene el gobierno para con la oposición? Y la respuesta que recibió fue que se vayan a vivir a Miami, ¿no? Yo no sé no sé si esta visión es dominante o no dentro del chavismo, pero más bien lo que me imagino, o sea, aprovecho esta anécdota para preguntar qué escenarios hay. O sea, si hay un escenario en el que en el chavismo hay un sector duro y un sector blando, y eventualmente el sector blando, al estilo que explicó O'Donnell con las transiciones a las democracias, el sector blando del chavismo logre algún punto de acuerdo con sectores blandos de la oposición, ¿no? O más bien, si tú ves que es el escenario futuro más factible, es la radicalización de ambos sectores. Yo no veo un escenario en el que el chavismo deje el gobierno, ¿no? Y en este caso de que los blandos puedan negociar, tal vez sea un escenario que teme Maduro, porque Maduro todo el tiempo está jugando a dos bandas. O sea, uno ve los discursos de Maduro y ve mensajes tanto para la oposición, pero también mensajes para dentro del chavismo, ¿no? Entonces, pero básicamente esto, pues es una pregunta hacia los escenarios futuros, ¿no? Esta visión que daban estos diplomáticos de que se vayan a vivir a Miami, me imagino que es una visión de chavistas duros. ¿Hay chavistas blandos dispuestos a negociar o no? Mira, a ver, el problema de eso es que tengo un par de amigos chavistas que yo cuido con mucho celo, son intelectuales, pero los cuido mucho porque los quiero, y además porque son los dos que me quedan. Entonces, cada vez que discutimos esto me dicen, es que el chavismo duro y el chavismo light. Yo digo, sí, el tema es que sociológicamente hablando hay una gama de colores, pero el chavismo dominante es el chavismo duro, que no es homogéneo, que tiene un sector militar, que tiene un sector ideologizado. Maduro fue formado en Cuba, ojo, en la escuela del partido Nico López. El que no sepa lo que es eso, yo lo puedo explicar después. Y hay gente que tiene sencillamente intereses, Mario, que son el sector de Bolivia. Toda esa gente, independientemente de sus matrices ideológicas, sean más blandas o más duras, están unidos por el temor a perder el privilegio de ser juzgados. Porque los delitos son grandes, tanto de violación de derechos como de corrupción. O sea, ahí, y lo otro que tiene eso como correlato es que yo creo, efectivamente, hay una elección entre los gobiernos de Correa y de Evo de cómo manejar la cosa pública. Hay una elección de ellos, por formación, por pragmatismo, en fin. Pero también hay una diferencia, o sea, hasta ahorita, y yo también quiero equivocarme, pero yo creo que los dos se van a endurecer, Correa y Evo, hasta ahorita no tenían la posibilidad, primero tenían que lidiar con un agotamiento en el poder. Yo creo que ya los dos se están agotando. El ciclo de las commodities va abajo, bajan los precios. Todo eso influye en la capacidad de maniobra y de gestión. Y no te han tenido una oposición con todos sus problemas unificada enfrente. O sea, yo creo que estos tipos, además de que tienen sus líneas ideológicas más duras, que el componente militar está en Venezuela y no está en Ecuador y en Bolivia, que eso es importante, porque ciertos valores se incrustan en el aparato político, en la toma de decisiones, y el componente de vieja izquierda autoritaria también. Aparte de eso, han tenido que confrontar el riesgo real de perder el poder. Yo creo que conforme en Bolivia y en Ecuador se desgaste el proyecto hegemónico de Alianza País y demás, más allá de las movidas gramscianas que hagan de capturar hegemonía y no gobernar por la vía de la dominación dura, se van a endurecer. O sea, yo lo que temo es eso, en la medida que la oposición se articule, sea alrededor de Rodas, sea alrededor de Ecuador, alrededor de que sea, de Lazo, y eso es un riesgo. Ahora en Venezuela, lo que puede pasar es que efectivamente haya una elección, que el chavismo sacrifique, o un sector del chavismo sacrifique a Maduro, o lo que sea, o que la oposición se lance a las calles. Pero yo sí creo que una variable clave va a ser la decisión de La Habana. O sea, lo que La Habana esté dispuesta a negociar. Y tampoco La Habana es kamikaze, porque La Habana, Ortega recibió fuertes reprimendas de Fidel, que le dijo, no te lances elecciones, dicen que lo estuvo un tiempo sin recibirlo, y Ortega, en fin. Pero se adaptó
a la situación. Entonces yo creo que insisto en esto, pero esto entra, estimado, en la parte de la caja negra que nunca sabemos por qué está más en los terrenos de la inteligencia que en los terrenos de la inteligencia, que de la política transparente, pública y abierta de una democracia, ¿no? Pero creo que la radicalización va a ser para todos y creo efectivamente que estos no van a querer salir del poder. O sea, no me dan evidencia. Además, Maduro dio un discurso hace 3 días donde la mayor parte del discurso no fue hacia la oposición, que ya sabemos que es golpista, que la paga la silla, que tiene un complot, bueno, no hay mucho complot. Fue para las bases que desafeccionan. Ojo, ya le está diciendo, y Diosdado por su parte, el difunto, las ideas de Chávez, el legado de Chávez, déjense de intereses particulares, de presentarse como candidatos, hacer promesas. O sea, aquí tiene que ganar la revolución. O sea, la idea que yo probablemente que conforme se incremente la radicalización y la pérdida de apoyo popular, incluso al interior del partido van a ser más duros. Va a dejar de ser un partido más de facciones, con ciertos consensos y ciertos liderazgos, y van a ser más leninistas. O sea, más de una línea que hay que cumplir y si no la cumple, disciplina. Ahora, Diosdado es un tipo que tiene una formación no ideológica, pero tiene también gente en sectores clave, en las aduanas, en sectores empresariales, y yo creo que la existencia de un poder dividido entre Maduro y Diosdado y la forma en que el gran aliado estratégico que es La Habana termine eligiendo a uno o abandonando a otro, eso va a decidir buena parte de la transición interna en Venezuela. Lo otro respecto a la elección, eso discutimos mucho, María. O sea, yo creo que el apostar a la vía electoral únicamente en un escenario de desconocimiento de reglas de juego, de ventajismo, que es un término que han acuñado los venezolanos en aspectos electorales, de copamiento de instituciones, es estéril. O sea, tiene que haber como estrategia principal una estrategia de vamos por la vía electoral, exigimos garantías electorales, que se celebren las elecciones, pero la mesa de la oposición de la unidad democrática tiene que prepararse para desobediencia civil masiva y pacífica, que incluye buenos mecanismos de concertación, que incluye que nadie se aloque a convocar una marcha sin haber consultado con los aliados antes, control de daño, todo lo que ya sabemos, ¿no? Pero esto no se va a resolver solamente en un terreno típicamente electoral. ¿Qué impacto creen? Bueno, hay algo que A ver, es que un compañero está preguntando y tenemos poco tiempo, a ver si para que... ¿Qué impacto creen ustedes que va a tener en el caso de Venezuela el acercamiento entre Cuba y Estados Unidos? ¿Qué impacto va a tener? Bueno, por ahí hay un texto que yo publiqué con un colega, Tomás Estraca, de la Católica, porque se desató mucha euforia, bueno, además mucha euforia, bueno, ahora Maduro va a dejar como la novia abandonada, porque se va a entender Raúl y Obama, y entonces, mira, yo creo que Venezuela es un actor clave para Cuba, como los Estados Unidos en intereses políticos. Venezuela le da a Cuba el factor de ser un elemento con el que hay que negociar. O sea, Estados Unidos tiene que negociar para resolver Venezuela con Cuba. O sea, es un factor que incluso refuerza el liderazgo y la base de negociación de Cuba, incluso frente a Estados Unidos. Porque más puede quedar como el gobierno Maduro sereno, que tiene capacidad de acotar al gobierno más radical. O sea, esto es halcones y palomas, ¿no? O sea, no creo que la relación bilateral La Habana-Venezuela, además de por el petróleo, incluso por elementos típicamente de geopolítica, se vaya a afectar. Y lo otro, porque cuando algunos, incluso en la oposición, dicen, caramba Maduro, tienes que aprender, La Habana está abriéndose, o sea, hay un proceso de reforma y tú vas hacia un modelo viejo, lo cual yo estoy de acuerdo en general, yo siempre digo, sí, pero La Habana se abre porque ya tiene el control político. Entonces es fácil al régimen abrir una reforma porque ya el mecanismo de control político está aceitado. No es el caso de Venezuela. En Venezuela no has establecido el control político total, o sea, por lo cual tienes empresariado que tú no controlas, que no es leal, tienes una parte de la sociedad civil que no te es leal y tienes una oposición legal. Entonces, la idea de que hay como una disonancia entre un Maduro más radical y una Habana más reformista, si no se leen estas dos cosas, los puntos de partida de los dos, en el momento histórico que están los dos regímenes, y lo que implica para La Habana poder negociar con Estados Unidos, diciendo además que ellos pueden moderar, como yo creo que hacen, porque de hecho hubo muchos rumrunes de que, y no rumrunes de Bocaranda, sino rumrunes de que iban a expropiar a Polar. Tú sabes bien que si expropian a Polar hay un problema de abasto de alimentos. Y seguramente la visión más pragmática de Raúl le dijo a Maduro, no, y Maduro venía, hizo escala en La Habana, no expropies Polar, porque el Estado no ha demostrado la capacidad de gestión para lidiar con una entidad que no solo produce, sino que tiene una redistribución de alimentos. O sea, además de los problemas que tienes que lidiar con eso ahora, y no lo puedes suplir con importaciones masivas porque no tienes plata.
O sea, yo creo que en ese caso incluso Cuba puede jugar un papel moderador. Ahora, moderador tácticamente. Yo creo que en la línea estratégica hay alianzas, hay acuerdos, hay diálogo, porque hay una afinidad de formas de entender la política. O sea, hay una política que no presupone la existencia de otro internamente, ¿no? Quería decir algo. Sí. Marisabel, Marisabel. Sí. No, que querías decir algo y yo te interrumpí. Sí, en relación a lo del chavismo y cómo es la composición de lo que queda expresado como chavismo, si hay chavismo duro o chavismo largo. Yo diría que miráramos las encuestas para tener una idea de qué es lo que está nuevo para el chavismo. No creo que se vaya a imponer nada que tenga que ver con ceder espacio, flexibilizar las políticas del gobierno, porque efectivamente lo que sustenta a Maduro, es decir, el chavismo que lo acompaña es el chavismo duro, y ese es el chavismo que no quiere negociar con la oposición, flexibilizar las políticas ni conceder ningún tipo de espacio. Entonces, yo creo que es una discusión que de repente nos va a llevar al mismo punto, ¿no? Lo que le interesa al chavismo en este momento es conservar el poder. Que Maduro tenga 20-25% de respaldo, bueno, ese es el chavismo duro, ese es el chavismo comprometido, ese es el que no se siente defraudado porque va más allá de Maduro. Maduro es una circunstancia, para ellos lo importante es el legado de Chávez. Entonces, ellos cuentan con ese 25% y eso es suficiente para ellos sencillamente decir: no transamos en nada con la oposición, no negociamos nada con la oposición, no necesitamos la intervención de otros factores, nosotros podemos tener el control. Y eso hay que entenderlo, ¿no? En términos de lo que está planteado ahorita en relación con la posibilidad de la suspensión de las elecciones parlamentarias. Lo que tenemos que ver es qué puede ganar el chavismo y qué puede perder. Y ahí es donde entra en juego esa composición del chavismo. Hoy en día hablar de chavismo light, eso depende, porque se habla de madurismo, se habla de chavismo, entonces ahí es donde está la discusión, no es chavismo light. Es simplemente que ha habido un desprendimiento y que lo que queda es el chavismo duro, que es lo que cuenta para ellos mantenerse en el poder. Cuando la gente se pregunta que por qué Maduro sigue, bueno, Maduro sigue, entre otras razones, por eso, porque tiene el respaldo del sector más radical del chavismo y eso es suficiente. Sí, había perdido la palabra por acá, ¿no? Paganelli. Bueno, en realidad la presentación me permitió aprender mucho de historia, digamos. Algunas cosas uno ya las había leído en algún momento y hay otras que evidentemente por no ser especialistas en Venezuela uno aprovecha y... Pero mi pregunta es si querés más esquemático, no tan rica desde el punto de vista histórico, que tiene más que ver con la teoría democrática, ¿no? La teoría democrática tiene un dejo normativo fuerte. Hay cosas que, de acuerdo a la teoría democrática, están mejor que otras. Si solo utilizamos como atajo la propuesta de Dahl, de poliarquía, de Dahl para acá sabemos que hay muchos grises, pero hay por lo menos 4 tipos ideales, ¿no? Las hegemonías cerradas, que no serían poliarquías, serían regímenes con muy baja participación y con muy baja posibilidad de oposición, de contestation, ¿no? Por el otro lado, tenemos regímenes con altos niveles de participación y altos niveles de contestation, que son las poliarquías, lo que Dahl le dio. Y luego tenemos 2 casos medio, desde lo normativo, digamos, casos cuestionables o problemáticos, que son aquellos regímenes donde hay alto nivel de contestation o hay debate público, digamos, la oposición tiene la posibilidad de participar en elecciones, etc. Pero son oligarquías competitivas en la medida en que no hay una alta participación de la gente, los niveles de representación, tal como les dice Dahl, son bajos. Y por el otro lado tienes las hegemonías representativas, que parece ser, digamos, Venezuela parece haber pasado, en tus términos es como de, ¿cómo era? De la democracia representativa. Bueno, no. De la representativa, la delegativa y el autoritarismo competitivo. Y ahora en los términos de Dahl sería la oligarquía competitiva, que era Venezuela antes del 98,
se transformó en una hegemonía representativa o participativa, ¿no? En términos de edad. Evidentemente los dos tienen problemas. Si uno, por ejemplo, analiza Venezuela comparado con el México de hoy, México está con, yo por lo menos de acuerdo a este esquemita, si querés, muy, ¿cómo diría? Nerd, de... Bueno, hoy México, por ejemplo, parece estar más cerca de la oligarquía representativa, ¿no? Es decir, un sistema de partidos cerrado que no permite, por ejemplo, ahora en México hasta el 2021 no se permiten nuevos partidos, ¿no? Se permitieron nuevos partidos para esta elección, pero esos partidos ¿a quiénes representan? ¿No? O sea, ¿en qué medida hay realmente en México opciones o alternativas políticas reales a la partidocracia tradicional? Bueno, no parece haber mucha. En el caso de Venezuela lo que tienes es lo opuesto, es decir, no tienes la posibilidad, o mejor dicho, teóricamente lo opuesto. A lo que voy es que yo veo realidades bastante similares. ¿En qué te voy a decir? Evidentemente no en términos quizá de libertades civiles, porque aquí tú puedes en un blog criticar al gobierno o no sé qué y nadie te va a hacer nada. En Venezuela eso no pasa, ¿no? Pero en términos políticos, la capacidad del sistema político de representar a quien es disidente o no está de acuerdo también es baja en México. En un país como México es igual de baja o similarmente a Venezuela, ¿no? Entonces, más bien, aunque entiendo que ustedes son especialistas en Venezuela, pero todo caso tiene algún referente teórico, o sea, ¿cómo se ve desde las coordenadas teóricas que ustedes manejan, ¿no? Que quizás no sean estas tan institucionalistas como las que yo estoy poniendo acá, pero a la larga lo que veo es que en dos países que parecen estar, de acuerdo a la teoría democrática, en lugares opuestos, tienen problemas muy similares. Es decir, la gente o buena parte del electorado no se siente representada, pero además tampoco siente que existan posibilidades institucionales o que existan espacios institucionales para que esa representación se amplíe. En Venezuela porque el régimen la fue limitando a partir de ingeniería constitucional, y en México porque las nuevas leyes electorales tampoco lo favorecen demasiado. No, mira, discúlpame, que hay una cosa, o sea, que un poco lo conversamos en el seminario de la UACM. Yo ni siquiera creo en el caso mexicano. Yo he definido el caso mexicano de la siguiente manera, lo conversamos. Una poliarquía de muy baja calidad, muy bajo performance, pero enseguida le pongo un predicado con franjas sociales y territoriales autoritarias. O sea, cuando tú dices eso, no te quedas solamente en el nivel de la arquitectura institucional legal, ni ves a la foto del país como una foto, sino que efectivamente puedes incorporar aquellos lugares donde el Estado ha sido capturado por actores ilegales y violentos, donde se producen violaciones de derechos humanos que son tan grandes o tan graves como las que pueden tener en Venezuela. Entonces, eso te salva un poco y efectivamente te muestra cómo hay problemáticas incluso comunes. Yo creo que la diferencia está en que en un caso de una oligarquía de baja calidad con enclaves sociales y territoriales autoritarios como la mexicana, el actor Estado no identifica a sus enemigos y les coarta derechos de manera unitaria, sino que son fragmentos del Estado, más quizás lo podemos ver a la mitad, ¿no?, que tienen niveles de captura por actores no democráticos y otros niveles del Estado que son omisos a la hora de enfrentar a esos espacios del Estado que son cómplices o ejecutores de actos de violación de derechos humanos. Es una cosa más como un archipiélago. Claro, en el caso de Venezuela tenemos un actor unitario que a la hora de ejecución también está capturado, fragmentado, pero que define, hay una parte de la población que no va a tener derechos. En pocas palabras, ahí sí es el Estado. Aquí también, pero no unitariamente. Aquí más o menos, claro. La encuesta que hicieron Nicolás Loza y Emma Méndez hace unos años, si tú analizas, está bien, es una encuesta hecha en base al testimonio de especialistas, de expertos, pero en realidad lo que te muestran los resultados de esa encuesta es que a nivel local, en México, no hay ni contestation ni participation, ¿no? Sí. Entonces, tú autorizas esa interpretación. Hice el estudio acá y te lo puedo mostrar. Obviamente hay variación. Yo lo autorizo, pues me pagan derechos. No, a ver, Paganelli, yo coincido y fíjate, desde un problema de violación de derechos yo creo que es igual de grave en los dos casos. Porque en un caso el Estado, como no es el ejecutor directo, se desentiende y dice, ah no, a mí no me pueden emplazar porque yo no lo ejecuto, pero no protejo a la víctima. O un fragmento del Estado, y en el otro caso el Estado puede ser totalmente emplazado. Ese es el debate, por ejemplo, que cuando se lleva el caso de Cuba, es que me dicen algunos colegas,
es que Cuba es preferible a México porque en Cuba no hay violaciones masivas y flagrantes de derechos humanos que impliquen cientos de muertos o decenas de víctimas. Y sí, claro, entre otras cosas porque en Cuba el Estado, todo el mundo sabe, la comunidad internacional sabe que es responsable por todos. Entonces el Estado, como dice Héctor Chávez, en Cuba tiene el control más perfecto del territorio y la población, y a la vez sabe que puede ser emplazable porque controla todo. Ergo, lo que pasa es responsabilidad de él, no es de un alcalde, no es de un... ¿no? Entonces, si te piensas desde el punto de vista de la víctima y de la violación de derechos, estoy de acuerdo contigo que para mí los dos casos son dramáticos. Estoy lejos de defender a Venezuela. Lo que quiero decir No, yo lo es sé, que yo muchas sé. veces nos vamos con la finta de Pero no es mi que caso, no, pero no es mi caso. el enemigo, No. pero en realidad aquí tampoco se ven demasiadas alternativas. No es mi caso. Lo que sí creo que es diferente la forma de ejercer el poder autoritario. En un caso es más coherente, unívoca e ideologizada, y en otro caso es más por omisión de Estado y por una fragmentación y descomposición del Estado. Y Hay algo en relación a eso. Lo de la omisión es clave para entender lo que vive en este momento Venezuela en relación con la violencia. Porque si bien no es una violencia que podemos decir que es del Estado, pero sí tenemos que entender que es un proceso de descomposición que está acompañado de la anuencia del Estado cuando incentiva a ciertos sectores para que se organicen. Por ejemplo, nosotros ahorita tenemos un problema gravísimo con la cultura de los pramis. Entonces, mientras hay un incentivo para las comunidades a organizar, explica que PRAN, ¿qué cosa es el plan? El PRAN, perdón. el PRAN es como un cabecilla de... Un capo. Eso viene de las cárceles venezolanas, Un capo, ¿no? Que es el que controla los penales y es el que gobierna los penales, no la Guardia Nacional, no los organismos del Poder Judicial, sino un delincuente que es el que tiene el colonizado el penal. Y eso se está exportando, esa cultura del PRAN se está exportando a ciertas comunidades donde, por ejemplo, la policía, los militares, los cuerpos de seguridad no pueden entrar. Y eso se convierte en un soporte del Estado. ¿En qué sentido? Bueno, ellos son como una especie de guardián. Entonces, hay omisión, hay una permisividad por parte del Estado para que estos grupos de delincuentes se conviertan prácticamente en un escudo para el gobierno. No, y en un brazo ejecutor que puede implementar medidas sin ser vinculado oficialmente al Estado. Es paramilitarismo. Nosotros, es decir, yo no tengo elementos para decir que esto es efectivamente el Estado venezolano que lo está propiciando, pero obviamente responde a una estrategia de control social por medio de la delincuencia, y eso hace que en Venezuela prácticamente se está viviendo en este momento un estado de excepción, un toque de queda, porque sencillamente la delincuencia, veamos el caso, hay impunidad, hay problemas con el trabajo propio de los tribunales, porque no hay celeridad procesal, hay una cantidad de políticas que están implementando en materia de reclusión. Por ejemplo, ha habido casos ahorita de homicidios de reclusos que tienen una facilidad para salir de los centros a trabajar y después se supone que ellos regresan a los penales. Es decir, hay toda una serie de elementos que si uno arma ese rompecabezas, uno va a terminar donde estamos señalando nosotros que está la responsabilidad del Estado. Hay una corresponsabilidad del Estado, bien sea porque no hace nada, porque lo incentiva de manera paralela, porque sencillamente le conviene ese estado de cosas para su beneficio, Ahora, para fíjate. controlar y dominar a la población. Ahora fíjate, una cosa que yo sí quiero enfatizar, aquí dos cosas, quiero enfatizar sea cual sea la salida, el escenario de salida de esta crisis actual. Primero, y puede sonar muy normativo, pero creo que es importante tener en política determinado horizonte, yo creo que la Constitución es el marco para resolver todos los problemas posibles, no lo digo como discurso, sino incluso por los mecanismos que permite la Constitución de manera civil, pacífica y democrática, en un sentido que supere los límites de la oligarquía o de las oligarquías competitivas que tú mencionas. O sea, yo defiendo mucho el valor de que efectivamente es una constitución posliberal, sin dejar de ser liberal, que amplía el canon liberal clásico, que es innovadora, que es democrática, que es de izquierda, progresista, podemos decir, en ese sentido. Entonces, esa constitución es defendible al punto que hoy, en esta movida autoritaria, cada vez el gobierno, por la vía de los hechos, la desconoce. Y lo otro es que toda salida en Venezuela presupone
dos cosas. Ya ese es el plano más normativo. En el plano práctico, incluir, María, a esa población chavista, a esas bases chavistas que no son beneficiarios ni usufructuarios de un modelo de dominación, que no tienen negocios especulados, que creyeron un momento de un cambio social, que hacen parte de los movimientos urbanos, qué sé yo. Esa gente tiene que estar, y los intereses de esa gente tienen que estar en la solución que sea un gobierno de unidad nacional, un triunfo de la oposición más moderada, en fin, o sea, esa gente como actores políticos, sus intereses y sus vías de organización tienen que estar allí. Entonces, y lo otro es que además de eso, el modelo tiene que discutirse también, porque si la oposición y el chavismo comparten algo, y eso tú y yo a veces lo decimos, no nos gusta a nuestros colegas, pero que tienen elementos comunes, por ejemplo, en el rentismo petrolero, en la idea de usufructuar el rentismo petrolero, en la idea de políticas clientelares, quizás no tan condicionadas ideológicamente, pero un tipo de relación Estado-sociedad. Eso quizás es un segundo plano, pero eso hay que discutirlo. Y para eso yo creo que además, insisto, por lo menos la constitución vigente del chavismo temprano y una buena parte de los intentos, de los mecanismos, por ejemplo, de gestión urbana participativa, de involucramiento de las organizaciones de derechos humanos en la redacción de leyes como la ley de policía, que no se aprobó. O sea, hay toda una experiencia muy rica del chavismo temprano, o de ese proceso, en términos de participación y de propuestas que ningún gobierno, sea una improbable rectificación del gobierno nacional, o sea una oposición moderada, o sea un gobierno de unidad nacional, puede conocer. Porque se estarían repitiendo las semillas de exclusión que dieron como fruto esto que hoy hay. O sea, eso es importante, pues suena muy de izquierda, pero yo lo creo. Y además creo, por suerte, que la oposición ya abandonó la peregrina idea de que hay que rescatar la Constitución de 61. Esa Constitución hoy no obedece ni a las tendencias internacionales, ni a la complejidad de una sociedad venezolana, que quiero decir por último que es, contrario a los mitos, mestiza, muy igualada y que siempre tuvo un alto criterio de lo social. Porque también eso es parte del mito, no que nosotros refundamos la nación y no. Siempre hubo un criterio que, si usted lo compara, por ejemplo, con el caso colombiano, se da cuenta de la diferencia. Es una sociedad mucho más mestiza, mucho más igualada y cuyo centro gravitacional siempre ha girado alrededor de una especie de centro izquierda, centro derecha, el cual considera que la renta petrolera es patrimonio de la población y hay que distribuirse. Para bien o para mal, eso tiene que ser defendido y reformulado. Perdón, Armando, te corto aquí. Nada más te comento si quieres cerrar la idea, porque ya es la hora que tenemos fijada para finalizar. Entonces, que te cierres la idea y tendremos que terminar. Disculpen ustedes. No. De hecho, ha sido riquísimo el estar acá con ustedes, con los que he compartido espacios anteriores y básicamente que mantengamos este diálogo. Pues nosotros vamos a publicar muy en breve el texto que da origen a esta presentación, y estamos ahora terminando un nuevo texto más enfocado en la dimensión de la democracia participativa, Rodrigo, directamente discutiendo con todas las ideas de Yanina Webb, de Alicia Alcidini, de Sobat, o sea, en qué medida esa participación sin autonomía no es más que participacionismo, sobre todo con uso, aquí fue más arquitectura histórica e institucional, más recorrido histórico de arquitectura institucional y legal. En el caso de este texto que está en proceso, bueno, pues vamos a usar muchos datos empíricos de trabajo de campo hecho en Venezuela, así que con gusto estaremos también recibiendo sus opiniones y compartiéndolo con ustedes. Y nuevamente a Flaxo y a ustedes, muchas gracias a mí y a mi colega por acompañarnos aquí. Muchísimas gracias a ustedes. ¿Dónde lo van a publicar?